en el presente video, se están retomando algunos aspectos sobre la inclusión educativa y la labor docente en la educación inclusiva, mediante el cual se está brindando un asesoramiento y acompañamiento a aquellos catedráticos frente a grupo, a los padres de familia y a toda la comunidad escolar para propiciar un ambiente de aprendizaje significativo, pero sobre todo que el niño se desarrolle de forma integral. Es importante reconocer que en la actualidad existen muchos estigmas, por lo que se pretende trabajar en la minimización de todos ellos, apoyando a cada uno de los estudiantes a tener una nueva perspectiva y visión de la vida, pero sobre todo ayudarlos a ser autónomos y a desarrollarse íntegramente para su vida presente y futura. ¿Qué es la inclusión? Se denomina inclusión a toda actitud, política o tendencia que busque integrar a las personas dentro de la sociedad, buscando que éstas contribuyan con sus talentos y a la vez se vean correspondidas con los beneficios que la sociedad pueda ofrecer. Esta se debe de llevar a cabo tanto desde el punto de vista económico, educativo, político, entre otros. ¿Qué es la inclusión educativa? Es el concepto por el cual se reconoce el derecho que tenemos los niños, las niñas, adolescentes, jóvenes y adultos a una educación de calidad, que considere y respete nuestras diferentes capacidades y necesidades educativas, costumbres, etnia, idioma, discapacidad, edad, etc. Sin embargo, la inclusión educativa no es solo la oportunidad de acceder a la educación, es también, como lo define la UNESCO en el 2005, el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación. El asesoramiento en la educación constituye a un proceso de ayuda basado en la interacción profesional y orientado a la resolución de problemas de la organización. El asesoramiento involucra una parte que presenta apoyo o ayuda y otra parte que la recibe. El modelo de intervención define un tipo de asesoramiento educativo concentrado en el punto de vista de la parte que asesora. Es quien interpreta y define la realidad de la parte asesorada, determinando las discrepancias entre lo que está sucediendo y lo que se debe de hacer. Responde a aquellas actividades que van a permitir solucionar los problemas, superar las necesidades o compensar aquellas deficiencias. Conocimiento y experiencia del asesor. El asesor dentro del modelo de intervención corresponde a realizar un diagnóstico del problema y propone dar una solución. El papel de este se delimitará a recibir información actualizada, por ejemplo, de contenidos, métodos o materiales de enseñanza para adoptarla y aplicarla tal y como es dada. El asesor tiende a transmitir o establecer soluciones. La educación inclusiva es una aproximación estratégica diseñada para facilitar el aprendizaje exitoso para todos los niñas y jóvenes. Hace referencia a metas comunes para disminuir y superar todo tipo de exclusión desde una perspectiva del derecho humano a una educación y tiene que ver con el acceso y participación al aprendizaje exitoso desde la educación de calidad para todos. La educación inclusiva supone un modelo de educación que pretende atender a las necesidades de niñas, niños, jóvenes y adultos, considerados especialmente aquellos casos en los que puede existir un riesgo de exclusión social.
El enfoque por competencias es un modelo educativo en la enseñanza del conocimiento de tal forma que éste se sitúe en el contexto en el que va a ser útil o en el que va a ser utilizado, para que de esta manera lo aprendido se entienda como algo útil y necesario, ya que se está pensando en que los alumnos puedan enfrentarse a situaciones de la vida real. Los dos pilares fundamentales de la educación por competencias es la funcionalidad y el significado de los aprendizajes. Para lograr estos dos objetivos, mientras también se transmiten conocimientos, los alumnos trabajan en sus valores, sus destrezas y sus habilidades. Modelo de facilitación. Este modelo tiene un tipo de asesoramiento educativo centrado en el punto de vista de la parte asesorada, es decir, del maestro. Básicamente, el sentido de las decisiones y las acciones de cambio es una iniciativa que propone el profesor. Este modelo se encuentra reflejado en la metáfora del psiquiatra que escucha a su paciente y trata de guiarlo para que encuentre por sí mismo la solución a su problema. El papel del asesor no es diagnosticar un problema y encontrar la solución, sino brindar las herramientas al profesor para que sea él el que pueda diagnosticar el problema y darle una solución. El papel del asesor en este modelo es promover la autonomía de los profesores para construir criterios propios de ejercicio profesional frente a una tarea educativa y frente a los problemas que se pueda enfrentar en el aula. El modelo de colaboración. La colaboración define un tipo de asesoramiento educativo basado en la interdependencia entre la parte asesorada y la parte del asesor. Es decir, que tanto el asesor como el profesor será quien determine la toma de decisiones que afecten la resolución del problema al que se enfrentan. El modelo colaborativo define la interdependencia y convergencia de dos puntos de vista. En este modelo, tanto el asesor como el profesor deben de estar conscientes que se tienen que poner de acuerdo en los dos puntos de vista que tenga cada quien para dar una mejor resolución al problema educativo al que se enfrentan. La arma más poderosa para cambiar la sociedad es la educación. Nelson Mandela. A lo largo del tiempo, la educación ha tenido diferentes transformaciones e implementaciones con la finalidad de que la diversidad que se encuentra dentro y fuera de ella sea atendida de la mejor manera. Y es por ello, a base del artículo 3, que menciona que la educación debe de ser de calidad, gratuita y ahora de excelencia, se aportan dos términos nuevos en la educación, tanto regular y en la educación inclusiva que está próxima a implementarse, en donde se rescata la asesoría y el acompañamiento. La asesoría y el acompañamiento han venido a transformar distintamente la educación. La asesoría se trata de ese proceso metodológico que lleva un docente a implementar a esos agentes que son partícipes de una institución. Es decir, asesora al maestro frente a grupo con la finalidad de que atienda a la diversidad y tenga el conocimiento apto para dar ese aprendizaje fructífero a los alumnos, llevándolos así a realizar un mejor desenvolvimiento de los discentes. En parte de los otros agentes que la asesoría involucra es mediante los directivos, ya que es fundamental que tanto como el docente frente a grupo conozca las debilidades, las áreas de oportunidad, las fortalezas de un grupo, es necesario que también los directivos conozcan qué es lo que se está adentrando en esa institución. Es así que la asesoría proyecta ese asesoramiento, ese apoyo a los directivos con la finalidad de que ellos tengan las herramientas suficientes que van a ayudar a que un niño y los niños que están dentro de ella sean acreedores a recibir una educación de excelencia. La asesoría
en educación inclusiva y como docentes en formación es de suma importancia. Como sabemos, muchos maestros no están capacitados para atender a la diversidad, y no es que no estén capacitados, sino que no tienen las suficientes herramientas para dar esa atención. Por ejemplo, el asesoramiento consta de dar diversos métodos, diversas estrategias e incluso materiales de apoyo que pueden servir para adentrar a todos los niños a una mejor educación o una educación de calidad y de excelencia. Cuando se habla de la educación de calidad y excelencia hay como un cierto disturbio, ya que la asesoría tiene como objetivo llevar esa excelencia. Sin embargo, en ocasiones, ya sea por el contexto familiar, social, por falta de profesionalismo por medio de los docentes o incluso la motivación intrínseca del alumno suele afectar. Entonces el asesoramiento se encarga de eso, de que mediante un periodo determinado él mencione las propias estrategias que se pueden implementar para enfrentar esas barreras de aprendizaje y participación que los alumnos podrían presentar en ese tiempo. Por otro lado, se encuentra el acompañamiento, que es un proceso pedagógico que es de suma importancia, ya que consiste en llevar a mejorar la práctica docente. Él ya se adentrúa a estar con el docente frente a grupo, ir trabajando en conjunto para que los niños dentro del grupo tengan un aprendizaje más significativo, tengan las herramientas para su vida cotidiana y su transcurso en su trayecto formativo. Simplemente es para que tanto como el docente también conozca todas las fortalezas y debilidades de su salón, también les ayude a que ellos logren alcanzar esas metas y competencias que se implementan al principio, a mediados y al final del ciclo escolar. Este acompañamiento es un proceso sistemático y pertinente. ¿Por qué? Porque va a ir de la mano constantemente, o sea, él no deja o no da las herramientas como el asesoramiento, sino que él va del ensayo al error y a la mejora. Es decir, va, asesora o le da las herramientas al maestro, trabajando en conjunto con los tres factores, que es el docente en formación, el alumno y los padres de familia, para que tengan un mayor avance significativo en el aprendizaje del alumno, o enfrenten esa barrera o se minimice, y si es posible se elimine esa barrera que presentan los alumnos. Estos dos procesos pedagógicos metodológicos ayudan a que tanto como los alumnos tengan las suficientes herramientas, también los maestros sean forjadores de una inclusión. ¿Por qué de una inclusión? Porque va más allá de una atención a un alumno, es decir, es concientizar a toda la escuela, todos esos factores estudiantiles que algún día han puesto barreras para sus compañeros, para sus amigos, para aquellos niños que necesitan ser atendidos. Y no solo atendidos, sino que dar ese paso a que ellos también sean forjadores de esa tolerancia, de esa empatía que muchas veces nos hacen falta como docentes, como padres de familia, como amigos, como hermanos. Va más allá de que conozca o que los niños aprendan, sino que sean conscientes de que aquel amigo que tiene algún problema, un trastorno, una discapacidad o una alteración, es capaz de lograr lo mismo que una persona, entre comillas, normal. Todos tenemos debilidades, todos tenemos fortalezas, todos tenemos áreas de oportunidad, y todos estamos dispuestos a esa ventana de mejora y esa ventana de oportunidades. Es por ello que eso hace la asesoría y el acompañamiento, es ayudar, apoyar a los participantes de las escuelas para que exista una mejor atención a la diversidad. Tanto como la asesoría, que da las herramientas fundamentales para que sean expuestas y ejecutadas a un periodo determinado, al igual el acompañamiento. El acompañamiento es un trabajo continuo, es un trabajo que lleva día a día
la recuperación de información, forzar a que tanto el maestro y el alumno sean partícipes de ese aprendizaje, que tras una metodología o un método no fue funcionado, sea cambiado por completo para que ese niño o niña aprenda de la mejor manera, para que ese material sea innovado, sea mejorado y el alumno llegue a comprender los temas. Ese es un acompañamiento, es estar con él en conjunto con el docente, es conocer cómo es el avance y cuáles son las áreas de oportunidad que se le están presentando. Es así que concluyo que estos dos procesos metodológicos y pedagógicos que se nombran, tanto la asesoría y el acompañamiento, es de suma importancia para nosotros docentes en formación, conocer cómo se desarrollan, en qué ámbitos son puestos y cómo es que nosotros los debemos de llevar más allá, para que toda aquella diversidad que se nos enfrenta con las mejores herramientas, proyectos, métodos y materiales de la mejor manera y así enriquecer en su vida cotidiana. El docente de inclusión educativa tiene un gran papel dentro de la educación. Es responsable de una transformación, nombrado como un agente de cambio. En este tenor, es importante que tenga en cuenta las necesidades de cada uno de sus educandos, propiciando un ambiente cómodo, adecuado y acorde con el contexto del alumno, que permita enriquecer el proceso pedagógico y facilite al alumno entender su contexto. Es importante que el docente tenga en cuenta cada una de las necesidades educativas y personales de sus estudiantes. De este modo, se permitirá conocer la diversidad funcional a la que está atendiendo. En este tenor, tiene grandes responsabilidades y obligaciones. Es un agente de transformación, no solo del proceso pedagógico, sino de la vida misma de los estudiantes. Es por esto que es un asesor y un guía. Se convierte en esto porque orienta también a los demás profesores frente a grupo para lograr una práctica docente más eficaz, certera y sobre todo inclusiva, con una guía de calidad, justicia, equidad, democracia, pero sobre todo en la integridad, es decir, que se atiendan los aspectos cognitivos, físicos, emocionales y personales del estudiante. Todo esto forma parte de un ser íntegro que se va a desarrollar para enfrentar las situaciones de la vida cotidiana. Es por eso que el docente es un agente de transformación y de cambio, porque con los conocimientos que va a transmitir y con esa parte que va a asesorar, va a cambiar la visión y la perspectiva que tiene el estudiante del contexto en el que vive, pero sobre todo de cómo enfrentar la vida futura y presente. El docente no solamente es un guía ni un asesor, sino que también es un compañero y sobre todo una figura que da ejemplo. Ese ejemplo que va a formar a cada uno de sus estudiantes y que va a transformar. El docente, tanto de inclusión educativa como frente a grupo, enfrenta diferentes retos para formar a sus estudiantes. Una de las más grandes responsabilidades y retos que tiene es aquella de buscar y enfocar el proceso pedagógico, mismo que debe ser fundamentado en la teoría y la metodología pertinente
a los resultados de la evaluación diagnóstica y congruente con un enfoque incluyente, logrando propiciar una cultura inclusiva tanto en los contextos escolares como en cualquier otro que dé atención a la diversidad funcional. Otro de los grandes retos, y muy marcado, es que el docente debe mantenerse en una constante profesionalización, es decir, mantenerse actualizado y a la vanguardia en cuestión educativa, capacitándose constantemente para ofrecer una educación de calidad, actualizada y acorde a las necesidades específicas de sus estudiantes, para minimizar las barreras del aprendizaje y la participación, contando con la información necesaria para proporcionar dentro de la metodología a aplicar en cada uno de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Del mismo modo, se encuentra el contexto familiar, que es algo de suma importancia. En este sentido, debe propiciar esa comunicación constante con los padres de familia o tutores de cada uno de sus estudiantes, para trabajar en conjunto, realizando un pequeño triángulo de trabajo colaborativo, coordinado y eficiente, que dé función y utilidad para resolver las problemáticas que se presenten con el alumno. En este sentido, es necesario motivar al estudiante en una perspectiva de inclusión y participación, motivándolo y ayudando en sus emociones para lograr un aprendizaje significativo y situado. Es por eso que la familia funge un papel fundamental y que el mismo docente de inclusión educativa debe fomentar la participación de cada uno de los tutores dentro del proceso educativo. Asimismo, las metodologías y los enfoques que se utilizan. Dejar y abandonar todos aquellos enfoques tradicionalistas que son excluyentes y estigmatizados. Modificarlos por los incluyentes, aquellos que propician una educación de calidad en el que se encuentra la igualdad, la justicia y sobre todo la integralidad, donde el alumno esté preparado para enfrentar situaciones, problemas que se presenten en su cotidianeidad. En este sentido, el docente debe de ver la manera de adentrarlo a su contexto, pero sobre todo, entender las necesidades para transformar la mente de cada uno de sus estudiantes. Si bien uno de los trabajos más complejos para el docente en inclusión educativa es el asesorar y acompañar a los docentes frente a grupo, en el cual muchos de los catedráticos tienen tiempo laborando en el magisterio y son un poco centrados y enfocados en esas metodologías tradicionalistas que no permiten ver una visión más allá de lo que acontece actualmente. Es por eso que el docente debe sensibilizar a todos aquellos que aún no conocen, entendiendo que tiene la función de asesorar, es decir, transmitir esos conocimientos a sus semejantes para lograr una educación eficaz e incluyente, acompañándolo en el proceso para decidir ciertas estrategias y actividades en el plan de trabajo que permitan el aprendizaje de los alumnos, pero sobre todo su desarrollo integral. En este sentido, el docente tiene una responsabilidad muy grande,
transformar mentes, mentes de docentes y mentes de estudiantes. Hola, yo soy María Marcial y yo te hablaré de 8 preguntas que se han venido generando dentro de la temática de la asesoría y acompañamiento para la inclusión educativa, así que acompáñame. Bueno, la primera pregunta es esta. En mi propia opinión, como primer paso, considero que para llegar a ser una institución inclusiva, primeramente se debe tener una educación inclusiva, en donde maestros, alumnos y directivos que conforman el contexto escolar deberán tener nociones básicas sobre cómo comunicarse con alumnos sordos y ciegos. También el cómo ayudar a alumnos que presentan un trastorno en el aprendizaje o lenguaje, posteriormente a la realización de ajustes dentro de las infraestructuras como rampas, baños adecuados, nombre de los lugares en el sistema braille y lengua de señas. Ahora analicemos la siguiente pregunta. Las escuelas regulares y algunos centros de atención múltiple cuentan con el apoyo de la USAER, que ésta se encarga de asesorar a los maestros para poder atender y cubrir y disminuir las barreras que presentan los alumnos y se pueda generar un estilo y ambiente de aprendizaje diferente a cómo se trabajaba constantemente. Ahora, para la siguiente pregunta, como ya se mencionó, considero que para lograr una escuela inclusiva es necesario que se tenga gran capacitación a los maestros para cubrir los roles docentes, atendiendo toda la diversidad estudiantil de la misma manera. Considero que se deberá de implementar mayor exigencia dentro de los valores de los estudiantes para que no exista la exclusión de estos alumnos y juntos puedan llegar a aprender unos de otros. Para la cuarta pregunta, primeramente, en mi opinión, considero que por ley todas las escuelas de educación regular cuenten con un servicio de la USAER, aunque no tengan un alumno que presente alguna discapacidad en específico. Desde los primeros años educativos pueden encontrarse alumnos con trastornos en el aprendizaje o del lenguaje, y de esta manera podemos asesorar y acompañar al maestro para que desde ahí se vaya anotando plenamente lo que es el interés en la mejor de la escuela inclusiva. Posteriormente, me gustaría que las instituciones adecuaran horarios en donde se implementen cursos que ayuden a adquirir aprendizajes dentro de lo que es el sistema braille lengua de señas, tanto para maestros como para alumnos. Ahora, la quinta pregunta, ¿qué es la asesoría en la educación inclusiva? Y bueno, esta es la metodología de orientar y acompañar a docentes de escuelas regulares y alumnos para poder realizar adecuaciones curriculares e institucionales para la implementación de la inclusión educativa, teniendo en cuenta en atender las necesidades de cada uno de los que se encuentran enfrentando una barrera de aprendizaje. Ahora la sexta pregunta, ¿qué es el acompañamiento? El acompañamiento es supervisar la realización de la intervención de los docentes frente a un grupo al momento de atender las necesidades educativas de la diversidad estudiantil, acompañando al maestro a realizar su intervención con los alumnos normales y aquellos que presentan una barrera educativa. Ahora la siguiente pregunta es muy importante porque ¿cómo se vincula la asesoría y el acompañamiento de la función docente de la inclusión educativa? Bueno, la asesoría es brindar el conocimiento y herramientas necesarias a los maestros de las escuelas regulares para poder comprender cómo realizar ajustes razonables para los alumnos que presentan alguna discapacidad y puedan lograr los objetivos, siendo que el acompañamiento es orientar al maestro al momento en el que él ponga en práctica y participación su planificación para atender la diversidad estudiantil y sus necesidades o capacidades. Ahora, esta pregunta. Y yo considero que los maestros, alumnos, padres de familia y todos los que conforman la comunidad escolar acepten el término de la inclusión, en donde les brinden las mismas oportunidades a todos los alumnos con o sin discapacidad, teniendo una empatía y ética profesional para poder aprender de manera correcta y colaborativa, el cómo se realizan las adecuaciones y la implementación de estrategias diversificadas dentro de las